Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 del podcast Preceptos Digitales, donde hablaremos acerca de JavaScript. Lo primero que hay que plantearse aquí es ¿qué es JavaScript? La pregunta obvia. JavaScript es un lenguaje de programación, así como lo hay muchos otros lenguajes de programación. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Eso es algo que voy a explicar ahora pronto. Pero la gran diferencia de JavaScript con otros lenguajes es que se ejecuta en el navegador de la persona que está visitando el sitio. Voy a tratar de explicar en este capítulo las cosas con pera y manzana, porque el objetivo mío no es explicar el lado técnico profundamente, sino que quiero que todos entiendan lo que es JavaScript, cosa de que al final de haber escuchado este episodio, una persona, no sé, un diseñador o un jefe de proyecto o alguien que no es experto en programación, o tal vez una persona que maquetea o no sé, tenga más o menos clara la película de qué es JavaScript y para qué sirve JavaScript. La diferencia de JavaScript, una de las diferencias con otros lenguajes, voy a poner el ejemplo contra un PHP, contra el lenguaje PHP. La diferencia es que PHP se ejecuta en el servidor, es decir, en Internet, antes de que yo cargue la página. PHP se conecta con una base de datos. Es como PHP está allá, está en un lugar que yo no sé. Yo no puedo saber lo que se ejecuta en el PHP. Lo puedo suponer, pero no lo puedo saber. Yo no puedo ver el código PHP que está detrás del sitio. Entonces, cada vez que yo escribo, no sé, misitio.com, enter. Al apretar enter, yo estoy solicitando la página. Esa página, en el fondo, lo que está haciendo el navegador es ir al servidor y decirle, oye, servidor, necesito esta página. El servidor lo primero que hace es que ejecuta todo su código interno, es decir, todo su PHP, su programación, que es un lenguaje de programación interno que se ejecuta en el servidor. Ahí él se conectará a las bases de datos, recopilará la información y finalmente generará un HTML, una página, y eso se lo manda al navegador. El navegador, que soy yo, en el fondo el que está mirando el sitio, que es mi computador, recibe todo este HTML, luego comienza a cargar y una vez que termina, ejecuta, o cuando yo le diga, ejecuta los JavaScript, la programación JavaScript que tenga. Pero todo eso es post haber recibido la página. O sea, yo primero recibo mi sitio y luego ejecuto todo el JavaScript. Esa es una de las grandes diferencias. JavaScript se ejecuta en el navegador. Pensémoslo así. Hay un pasado, un presente y un futuro en un sitio, en una página, al cargar una página. El pasado sería toda la programación que se ejecuta en el lado del servidor, PHP, por ejemplo. Después, el presente sería se carga la página. Y el futuro es, una vez que se cargó la página, viene una etapa posterior que sería ejecutar el JavaScript, que es todo el lenguaje de programación que hay por este otro lado, o sea, por donde estoy yo. La otra gran diferencia, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Eso significa que se ejecuta, que en el fondo JavaScript está pensado no como una programación lineal, sino que como una programación, lo voy a explicar para personas, no para programadores. Pensémoslo así. En una página, por ejemplo, que se carga, pueden haber, no sé, muchos elementos. Pueden haber... hay una cosa que se llama el DOM, que lo voy a explicar mucho más adelante, pero en el fondo yo cargo una página que tiene elementos dentro, tiene objetos. Tiene una ventana, adentro de la ventana tiene unos div, adentro de los div tiene elementos. Y yo finalmente lo que hago con JavaScript es generar, por ejemplo, una librería de un carrusel de imágenes. Entonces yo lo que hago es generar un objeto llamado carrusel de imágenes, que ese objeto toma ciertos elementos de la página, hace ciertas acciones dinámicas, no sé, oculta elementos, muestra otro, hará una cierta cantidad de programación. Pero finalmente estoy trabajando con un objeto. Yo puedo tener múltiples objetos paralelos. Yo puedo tener 5, por ejemplo, carruseles de imágenes en una misma página. Y JavaScript puede trabajar independiente con cada uno de ellos y puede esperar a que yo, como usuario, haga clic, haga ciertas acciones. Él puede, en el fondo, crear un objeto que puede estar esperando que pasen ciertas cosas.
Entonces puede, por ejemplo, no sé, interactuar con él y ese objeto en sí va a ir funcionando de manera independiente, tiene sus propias funciones, tiene un montón de cosas y en el fondo se genera un objeto completo de programación. Vuelvo a hacer la comparación con PHP. La diferencia de PHP es que no es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, hay formas de programar orientado a objetos, pero en la práctica PHP no es un lenguaje orientado a objetos, ya que la programación de PHP se renderiza, por decirlo así, se ejecuta linealmente, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, cuando yo pido algo en el servidor, carga no sé, el index.php. Comienza a leer la programación de arriba hacia abajo. Una vez que yo ya avancé y ya estoy al final de la página, yo ya no puedo volver a ejecutar cosas que estaban al principio. Esa es la gran diferencia. PHP se ejecuta de arriba hacia abajo. Y en el momento que yo voy avanzando hacia abajo leyendo el HTML, el PHP en este caso, si me encuentro, no sé, con un loop, un for, lo que sea, voy a empezar, lo voy a ejecutar. PHP lo ejecuta, qué sé yo, y genera un cierto contenido y sigue avanzando. Él ya no mira hacia atrás, no vuelve hacia atrás. Él no espera que se hagan acciones futuras, sino que PHP se ejecuta de arriba hacia abajo. Una vez que se acaba el PHP y llego al final de mi PHP, se acabó el sitio. Ahí ya se da por terminado y se le manda al usuario para que él reciba esta página, perdón, y la muestra en su navegador. Y de ahí vendrán cierta información y ciertas acciones JavaScript que tendrá que ejecutar esta persona o este navegador, qué sé yo, y podrá interactuar y podrá hacer un montón de cosas. Si se fijan, PHP es un lenguaje lineal, por decirlo así, de arriba hacia abajo. JavaScript es un lenguaje que se ejecuta una vez en el navegador y permite después interactuar y se queda a la espera. En el fondo puede estar durante el tiempo, puede ejecutar un reloj y estar cambiándole los segundos al reloj durante 10 años si quieren. JavaScript es un lenguaje que se ejecuta, crea un objeto de programación y ese objeto queda vivo ahí esperando. En PHP no. PHP hago una consulta en la base de datos, se acabó la consulta, se cierra y fin, se acabó. Esas son las grandes diferencias. Y necesito explicar muy bien esta parte para que todo lo que viene hacia adelante se entienda también. Por eso digo, hay dos tipos de lenguaje de programación en que se trabajan con web. Los que son dentro del servidor, o sea que yo no tengo acceso como usuario, y los que son en mi navegador, a los cuales sí tengo acceso como usuario, que en el fondo mi navegador es el que ejecuta. Yo podría decirle al navegador no ejecuten los JavaScript y esa parte del sitio no se va a ejecutar y por lo tanto hay muchas cosas tal vez que no van a funcionar, qué sé yo. Vamos a pasar a otro tema ahora. El tema de JavaScript. El nombre JavaScript es un nombre confuso porque hay muchas personas que lo confunden con Java. Java es un lenguaje de programación muy diferente a JavaScript. Vienen del mismo lado y se programaban de una misma forma. En un principio, yo entiendo que yo no manejo Java, pero entiendo que Java también es un lenguaje orientado a objetos. Es un lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor, pero que es orientado a objetos. De ahí, de esa raíz de Java que existía antes, comenzó a nacer JavaScript, entiendo yo, y por lo tanto, por alguna razón terminó llamándose JavaScript, pero en la práctica no tienen ninguna relación. O sea, JavaScript no se comunica con Java ni nada. Eso no. Entonces la gente que dice ejecuta los Java está mal, porque Java es un lenguaje y JavaScript es otro. Java es similar a PHP en el lado web. Puede hacer muchas otras cosas, pero en el lado web cuando se trabaja con web es similar a PHP, va por ese lado, se ejecuta en el servidor, tiene ciertas características. Tiene acceso a ciertas cosas en la programación. JavaScript no. JavaScript se ejecuta al otro lado. Otro tema que hay que considerar en JavaScript es que se puede ejecutar en varios sistemas. No solo, o sea, JavaScript es un lenguaje más transversal. JavaScript se puede ejecutar en equipos móviles, por ejemplo, en los navegadores de escritorio, en un computador normal. Se puede ejecutar en Flash, por ejemplo. Flash internamente tiene un lenguaje de programación que se llama ActionScript. En el fondo, cuando yo programo algo en Flash, estoy generando como una cápsula que tiene unas animaciones, tiene ciertas cosas, es como una cápsula, pensémoslo así. Y que por dentro trae todo su gráfica, tiene su lenguaje de programación, tiene un montón de cosas. Así funciona el Flash. Ese lenguaje que ocupa Flash es un lenguaje ActionScript que es similar a JavaScript. Bastante similar. Y de hecho, Flash también trabaja con JavaScript. Yo podría tomar una función de JavaScript y ejecutarla
meterla dentro de Flash, ejecutarla y funcionaría exactamente igual. Y la otra gracia es que Flash, al estar como involucrado con JavaScript, es relativamente fácil comunicarse con la página que lo contiene. El Flash, por ejemplo, si yo ejecuto un archivo de Flash y lo monto sobre un HTML, este archivo de Flash puede comunicarse con ese HTML y ejecutar acciones de JavaScript que están en ese HTML. Entonces a eso voy. JavaScript es un lenguaje mucho más transversal, mucho más accesible para todo el mundo porque está ahí, porque no hay que tener un servidor con ciertas características. Yo lo puedo ejecutar en cualquier computador, a diferencia de PHP, por ejemplo, que tengo que montar un servidor o tener un servidor. Yo podría montar un servidor virtual en mi computador y en el fondo instalar un programa que simule ser no que simule, que sea un servidor y que tenga todas las librerías para comprender el lenguaje PHP y ejecutarlo antes de que se cargue la página, todo el sistema. Yo podría montar eso y ahí sobre eso empezar a trabajar en PHP. Si yo no tengo ese servidor montado en mi computador, yo no puedo trabajar con PHP. Porque nadie va a leer el PHP ni lo va a interpretar. Porque el PHP es un lenguaje que viene programado y alguien lo tiene que interpretar. Así son todos los lenguajes de programación, incluso JavaScript. Entonces, por ejemplo, cuando lanzan un navegador nuevo, a este navegador le implementan un sistema que entiende JavaScript y por lo tanto lo puede interpretar y lo puede ejecutar. Entonces yo puedo crear un index.html con Dreamweaver en mi computador, ponerle algún JavaScript ahí entre medio, ejecutar el archivo y se va a funcionar. Entonces a eso voy. Es un lenguaje mucho más transversal, mucho más accesible y que puede trabajar en muchas partes, en equipos móviles, no sé qué, ya lo había mencionado, pero a eso voy. Deben haber muchas otras partes que yo no sé, yo no conozco, en los cuales se puede trabajar con JavaScript. Entonces eso, es mucho más flexible. Ahora la gran pregunta, ¿qué se puede hacer con JavaScript y qué no se puede hacer con JavaScript? Ya he dado pistas más o menos de cómo trabaja, por lo tanto es más fácil empezar a deducir ahora. Lo que sí se puede hacer son sitios web dinámicos. Por ejemplo, yo puedo generar un sitio web donde el JavaScript me ayude a hacer cálculos, por ejemplo, que eso es una de las cosas principales que hace JavaScript. A hacer cálculos, no sé, a sumar. Por ejemplo, yo puedo poner, no sé, unos inputs de texto, poner 1 más 1 igual y poner enviar y que el sistema, en el fondo, la página se recargue en PHP, me haga el cálculo por PHP y me muestre el resultado. Pero ahí yo estoy enviándoselo al servidor, que él me calcule y me devuelva a una segunda página. Por lo tanto, es más lento, qué sé yo. En cambio, cuando yo trabajo con JavaScript, JavaScript está pensando en mi computadora. Entonces hay muchas acciones que sí puedo hacer, como por ejemplo los cálculos. Entonces yo puedo hacer esto mismo, pero en JavaScript. Por lo tanto, cuando yo escriba 1 más 1, instantáneamente JavaScript está pensando y JavaScript hace el cálculo y me muestra el resultado. También JavaScript me permite hacer animaciones. Eso no es tan fácil de hacer y generalmente se ocupan librerías, pero gracias a esas librerías programadas en JavaScript yo también puedo hacer animaciones que ya a esta altura de la vida ya todo el mundo los conoce y de hecho están acostumbrados. Tal vez no se dan cuenta de tanta cosa que se puede hacer con JavaScript, pero JavaScript permite hacer todo eso. En el fondo, el HTML me permite montar una estructura y dejarla estática como una página, como un Word. Y yo dejo una gráfica, dejo textos, dejo elementos, qué sé yo. Pero esos elementos no se van a mover por sí solos. Entonces entendamos los pasos. PHP se ejecuta en el servidor y hace cierta programación dentro del servidor, hace ciertos cálculos dentro del servidor, busca las bases de datos, hace lo que tenga que hacer, y finalmente eso me genera un HTML. Este HTML se carga en mi navegador y se renderiza, que es simplemente tomar todo este código y convertirlo en un lenguaje visual que yo voy a entender y voy a visualizar como una página. Y luego JavaScript viene, toma todos estos elementos que yo dejé aquí, los anima, los mueve, los esconde, qué sé yo. Entonces en esa es la parte que yo estábamos hablando de las animaciones. Otra cosa que puede hacer JavaScript es trabajar con cookies. Que las cookies son algo así como variables que yo puedo dejar en mi computador. También en mi computador, en el lado del cliente, yo soy el cliente, así se llama. El servidor es donde está hosteado, donde está el sitio web en internet, y yo soy el cliente, así se le llama. Las cookies son como variables que yo guardo acá y que generalmente se ocupan para rastrear lo que yo voy haciendo en un sitio. Por ejemplo, si me meto a ciertas páginas, va almacenando cierta información. Por ejemplo, para almacenar los carros de compra de las tiendas online,
para memorizar, mantener en su memoria ciertas cosas que yo voy haciendo. También me permite validar formularios. Cuando estoy escribiendo un formulario me dice ingrese su nombre, qué sé yo, y JavaScript me permite revisar sin tener que recargar la página y enviársela al servidor para que él la revise. JavaScript me permite revisar ciertas cosas, me permite, no sé, ver si un mail realmente es un mail o tiene la estructura de un mail para poder minimizar los errores. También permite trabajar con Ajax. De Ajax voy a explicar el resultado, no lo que hay detrás. Pero el resultado es simple. Estoy en una página y tengo un área de la página que necesito recargar o cargar con información. Yo podría, por ejemplo, tengo un formulario en la página. Y yo podría completar este formulario y apretar enviar. Y esto lo que va a hacer es que se va a enviar al servidor. El servidor, la página completa se va a enviar al servidor. Voy a cambiar de página, por decirlo así. En el fondo voy a enviar todo esto al servidor, el servidor lo va a procesar, va a enviar el mail, va a hacer todo lo que tenga que hacer con el formulario y me va a devolver una página de éxito. Bueno, Ajax es una solución que salió después que lo que hace es que me permite enviar solamente cierta área de esto, cierta información, me permite ejecutarla, algo así como por atrás del navegador, sin tener que recargar la página completa, sino que recargar solamente una cierta área. Y eso yo puedo... Y eso es como cargar una página web dentro de una página web. Algo así. Entonces yo puedo enviar este formulario y simplemente por JavaScript recoger todos los datos que están en los inputs de texto, enviárselo por detrás al servidor, procesarlo, enviar el mail, hacer todo lo que tenga que hacer y luego devolverme una respuesta y por JavaScript decir, si la respuesta es exitosa, muéstrame un mensaje de éxito. Por lo tanto, yo no tengo que cambiar de página completa, sino que solamente se actualiza, por decirlo así, un área de esto. Facebook trabaja mucho con JavaScript, por ejemplo, en muchos sitios, de hecho, a esta altura de la vida, casi todos los sitios trabajan con JavaScript, por ejemplo, para el tema de las notificaciones, que yo estoy en mi sitio, o Gmail también trabaja mucho así, yo estoy en el sitio y yo no tengo que apretar actualizar o recargar o F5, lo que sea, para que la página revise si hay correos nuevos, por ejemplo, o revise si tengo notificaciones en Facebook, sino que estoy ahí esperando y de pronto, pum, se actualiza, solo. Y eso se hace por atrás, sin que nadie se dé cuenta, es algo que se va ejecutando por atrás gracias a JavaScript. JavaScript también puede ejecutar, bueno, prácticamente todo lo que es programación, puede ejecutar condiciones, loops, qué sé yo, todo lo más técnico. Puede trabajar con lenguajes como XML, con JSON o JSON o como se diga. Puede también, por ejemplo, hacer redirecciones del navegador, no sé, si según ciertas acciones que yo ejecute, él me mande hacia otro lado. Todo eso se hace con JavaScript. JavaScript funciona en mi navegador. JavaScript nunca va a hacer consultas a la base de datos, por ejemplo. A la base de datos que está en el servidor de PHP, por ejemplo. O de MySQL, perdón. Eso no lo va a hacer. Pero sí va a trabajar en mi navegador haciendo un montón de cosas. ¿Qué más se puede hacer? Se puede interactuar con el usuario o el navegador. JavaScript puede esperar a que el usuario haga clic y haga ciertas cosas. O JavaScript puede, por ejemplo, interactuar con el mismo navegador y pedirle al navegador, no sé, por ejemplo, cuánto mide el ancho de la pantalla y según eso hacer ciertas cosas. O por ejemplo, mientras yo voy achicando el tamaño de la pantalla, que JavaScript vaya pensando todo el rato, calculando, la pantalla se está achicando, va en 600 píxeles, 500 píxeles, no la pantalla, sino que el navegador, el ancho del navegador. Y de repente yo le puedo decir, mira, cuando llegue de 300 píxeles hacia abajo, cambia, no sé, el CSS y ocupa este otro. O cambia ciertas cosas, ciertos elementos y ocúltalos, no sé. O cambia el menú por un input de estos tipos select. Entonces JavaScript me permite hacer infinitas cosas. Siempre por el lado del navegador. Lo que no puede hacer, por ejemplo, JavaScript, un sistema de registro y login de usuarios. Estamos hablando de un sistema seguro y profesional. Yo podría simular un sistema de logueo de usuario, qué sé yo, con JavaScript, pero la gran diferencia, y lo que insisto, JavaScript se ve. JavaScript está en mi navegador y yo puedo ver el código fuente de una página y ver el JavaScript, y por lo tanto modificar ese JavaScript. Entonces, por eso digo, para hacer algo profesional, ese algo tiene que ser validado en el servidor. En el servidor se guardan las contraseñas, qué sé yo, y por lo tanto JavaScript no puede acceder al servidor. JavaScript se ejecuta una vez que yo ya tengo la página en mi mano. Bueno, y por lo tanto JavaScript es un lenguaje, podríamos decirlo así, maravilloso,
pero que también tiene riesgos. Así que vamos a hablar de los riesgos. Uno de los grandes riesgos es que es altamente hackeable y modificable. Prácticamente todos los navegadores hoy en día traen una cosa que se llama consola, que generalmente se abre apretando F12. Y esa consola lo que me permite es como para los desarrolladores y me permite ver todo lo que está haciendo el navegador. Ver, por ejemplo, cuando yo escribo misitio.com, enter. Esta consola me va a mostrar que lo que está haciendo el navegador es que va a ese sitio, se contacta con el sitio y le solicita ciertos elementos. Y el sitio comienza a devolverle elementos y me muestra, por ejemplo, cuánto tiempo estuvo esperando la respuesta del servidor. O sea, en el fondo estuvo esperando a que el servidor, con todo su lenguaje de programación, su PHP y todo eso, se ejecute internamente antes de que me dé una respuesta. Después, cuánto tiempo se demora en enviarme esta información y cuánto tiempo me demoro yo en descargarla. Entonces, esa consola me va a empezar a mostrar un montón de información que le sirva al desarrollador. Y entre esas cosas me va a mostrar, por ejemplo, el HTML con todos sus elementos. Y me va a mostrar los JavaScript que se están cargando con todos sus objetos y todas sus propiedades y todos sus atributos y todo el tema. Todo lo que hay dentro de la programación. Y por lo tanto, yo podría, por ejemplo, elegir cualquier elemento de la página y cambiarle el texto. Hay un párrafo, por ejemplo, y yo puedo cambiarle el texto. Porque ya que se cargó en mi computador, yo puedo acceder a todos esos elementos. No es algo que esté oculto, que sea inmodificable, sino que yo puedo, por ejemplo, tomar una página donde me diga, usted no tiene permisos para esto, no sé qué, y yo editar el HTML y borrarle eso y que diga, usted sí tiene permiso, por ejemplo. Yo puedo comenzar, pero estamos hablando de texto, algo visual. Hay sitios que dependen de ciertos cálculos. Por ejemplo, si un formulario me pide, un formulario hecho en JavaScript, me dice, debe ingresar su correo, su mail. Por lo tanto, en JavaScript está filtrado de que la persona, antes de apretar enviar, tenga que poner un mail válido. Y eso se valida con JavaScript. Ok. Yo lo que puedo hacer es meterme a través de una de estas consolas, meterme al JavaScript, modificar ese JavaScript y apretar enviar nuevamente. Y al modificar ese JavaScript yo puedo dejar la línea donde dice, si no es un mail, no lo dejes pasar. Yo lo puedo modificar y decir, déjalo pasar. O que no revise si es un mail. Y por lo tanto yo aprieto enviar y puedo enviar sin que sea un mail. O puedo enviar cualquier palabra dentro del mail y puedo hackear, entre comillas, el sistema. Y ahí es donde está el gran riesgo. Hay muchos sitios que se programan, por eso digo que es altamente hackeable. Aparte de que JavaScript en sí es hackeable, está el gran riesgo de que hay muchos sitios que validan solo por JavaScript ciertas cosas y no validan en el servidor. Entonces yo me puedo cargar esta página, puedo modificar ciertos elementos, ciertas cosas, y puedo apretar enviar, y al enviar yo puedo mandar código malicioso, código, no sé, por ejemplo, un código que me permita botar una base de datos. Por lo tanto, yo como desarrollador puedo decir, no, pero es que el sitio está seguro porque yo no dejo que la persona envíe el formulario si no ha escrito un mail. Claro, pero te lo pueden modificar, hackear, y por lo tanto pueden escribir, qué sé yo, drop, database, qué sé yo. Y al momento de enviar el formulario, este JavaScript no valida que el mail, por ejemplo, sea un mail, sino que yo lo modifiqué para que me deje pasar cualquier cosa, aprieto enviar, y al otro lado, cuando llega al servidor, se recibe, y de alguna manera hackeo el sitio, bota la base de datos y un montón de cosas. Por lo tanto, JavaScript tiene esos grandes problemas. Que claro, cuando uno desarrolla y entiende lo que está haciendo y sabe de seguridad, que creo que es un tema que vamos a tomar más adelante, uno siempre va a ocupar JavaScript como un elemento de ayuda y no como un elemento de validación de nada, finalmente. JavaScript te ayuda a ciertas cosas, pero no te las valida. Uno no puede fiarse de JavaScript. El otro problema que tiene son problemas de compatibilidad. Por ejemplo, como siempre en Internet Explorer, generalmente no sé, Firefox, Safari y Chrome, que son como los navegadores más populares, también estandarizados en ese sentido, y muchas veces Explorer, sobre todo en las versiones más antiguas que se siguen ocupando, hay ciertas cosas de JavaScript que no se ejecutan, por ejemplo, que no funcionan, o que funcionan incluso de manera diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando yo programo algo en JavaScript de revisarlo en todos los sitios, porque muchas veces depende de ese JavaScript, no sé, enviar el formulario de contacto, que es algo lo más básico. Voy a validar que tenga algo escrito en todos los campos requeridos.
Pero resulta que si eso yo lo programo y funciona en varios navegadores, pero en un Explorer más antiguo no me funciona, va a haber una cantidad de consultas a esta base de datos que la gente para apretar enviar le va a salir un error y no va a poder enviarlo. Y por lo tanto mi formulario no va a funcionar. Entonces también hay que tener mucho ojo con eso. JavaScript tiene esos problemas de compatibilidad porque cada navegador lo interpreta de cierta forma y va haciendo, lo trabaja de manera diferente. No es tan terrible, pero generalmente hay detalles y hay cosas que yo puedo implementar. Puedo, por ejemplo, utilizar eh, una librería que yo bajé de algún lado, la instalo y claro, y funciona, pero después yo lo pruebo en un navegador un poco más antiguo, o en Explorer, o en Chrome, o en otro, y de repente esa librería no es compatible con ese navegador. Entonces, ojo, nunca dependan de JavaScript. Eso es lo ideal. Bueno, ahora hay dos ramas, por decirlo así, dos como formas de trabajar JavaScript. Una es la forma síncrona y la otra es la asíncrona, que yo creo que muchos lo han escuchado, pero es algo un poco extraño. La gran diferencia acá es que el síncrono es que yo cargo la página y ejecuto los elementos mientras la voy cargando. Por ejemplo, el servidor me envía un HTML. Mi navegador lo recibe y lo carga. Entonces comienza desde arriba, desde que se abre el HTML, comienza el title, el head, qué sé yo, toda esa parte. Y ahí probablemente van a haber JavaScript que se van a cargar. Y no sé, por ejemplo, el Google Analytics, el JavaScript para Google Analytics. Por lo tanto, el HTML se carga, se renderiza, que era lo que yo hablaba antes, de arriba hacia abajo. Va a comenzar arriba, va a cargar, no sé, los CSS, luego va a cargar los JavaScript, y no va a seguir avanzando hasta que no haya cargado los CSS y los JavaScript. Por lo tanto, va a cargar un archivo de JavaScript, y para cargar el archivo siguiente va a esperar a que se descargue el anterior, porque probablemente ocupan cierta librería. Yo, por ejemplo, si voy a ocupar un Lightbox, que depende de jQuery, por ejemplo, yo la verdad le digo jQuery, pero hay mucha gente que le dice jQuery. Voy a decirle jQuery mejor. Si cargo algo, comienza a cargar y llega un momento en que lo primero que cargo es jQuery. Abajo de él voy a cargar una librería, por ejemplo Lightbox, que depende de jQuery. Por lo tanto, el navegador sabe eso, y el navegador, si yo tengo 20 archivos de JavaScript que tengo que cargar, va a ir cargando uno, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y así. Él no va a seguir avanzando. Y una vez que los haya cargado todos, va a comenzar a cargar lo que sigue, el body y todos sus elementos para abajo. Entonces, eso es síncrono. Yo cargo la página y al mismo tiempo, sincronizadamente, voy cargando los JavaScript. Y hay muchos, en vista de que esto ralentiza mucho los sitios. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cargo el código de Google Analytics y Google Analytics está lento el sitio? Está caído, no sé. ¿No? Entonces lo que va a pasar ahí es que mi página no va a cargar, o va a cargar demasiado lenta esperando a que se cargue el otro código. Tal vez hasta que tenga un tiempo de espera, no sé, de 20 segundos o 10 segundos, y cuando ya se dé cuenta que ya no lo recibió, continúe y eso se lo salte. Pero eso me va a generar problemas en mi página. Por lo tanto, algunas personas inventaron el sistema asíncrono, que sería, yo cargo todo esto, cargo algún JavaScript básico, por decirlo así, como una base, y en el momento cuando termino de ejecutar todo esto, le digo, ok, cuando termines de leer todo el HTML, llama a estos 5 archivos de JavaScript. Y tómalos, recíbelos y mételos adentro de esta página. Eso es asíncrono, por lo tanto me permite descargar la página completa, y una vez que yo termino de cargar la página completa, recibo, ya que estoy seguro que el usuario ya está mirando la página y ya está interactuando con ella, yo mando a llamar a los JavaScript que necesito y los como inyecto en el HTML. Y desde ahí en adelante comienzan a funcionar. Pero ojo que hay que tener ojo con eso, porque es súper bueno esto de asíncrono, porque aumenta mucho la velocidad de carga de las páginas. Pero el problema que tiene es que si hay algún JavaScript del cual mi página depende, por ejemplo, no sé, para mostrarme el menú o para qué sé yo, no lo puedo cargar asíncrono, porque finalmente el usuario va a recibir la página y no va a poder interactuar con ella. Entonces también hay que ver qué elementos se van a cargar asíncronos y qué no. Los códigos de Google Analytics sí se pueden cargar asíncronos porque porque lo que hacen finalmente
es marcar que alguien visitó esta página, pero eso lo pueden hacer en cualquier minuto. Lo pueden hacer 10 segundos después de que yo llegué o 2 segundos después, no va a influir. Así que ahora vamos a ver cómo se debería usar JavaScript. Lo ideal sería trabajar con este sistema asíncrono, siempre y cuando se pueda, porque no siempre se puede. Lo otro es usar un sistema no intrusivo, es decir, que no es que en la página, mientras se carga el HTML, yo me refiero al HTML como el código que va detrás de este HTML, cuando yo le pongo ver código fuente, no meter mucho JavaScript en el código fuente, porque insisto que depende, el navegador va a ir leyéndolo y por lo tanto la página va a pesar más y va a depender de cargar todo ese JavaScript, de ejecutarlo para poder seguir avanzando en la carga de la página y me va a ralentizar todo esto. Por lo tanto, la mejor forma aquí es asignarle ID a los elementos, por ejemplo a un div o a un link o lo que sea, es asignarle ID y después en algún archivo de funciones, qué sé yo ejecute todas estas funciones y diga, bueno, ok, para la ID tanto, inyéctale esta función. Y eso va a funcionar más o menos asíncrono. Y nuevamente recalco, no hay que integrar el JavaScript en el código a menos que sea algo necesario. Por lo tanto, lo que hay que hacer es siempre trabajar con archivos de JavaScript paralelos. Y el otro tema que hay que tener en consideración es no llamar a cientos de archivos o a muchos archivos. La idea, por ejemplo, yo puedo, para maquetear o para trabajar, yo puedo tal vez generar, por ejemplo, no sé, 15 archivos de JavaScript y tener todo ordenado separado. Pero cuando yo lo pase a producción, al sitio oficial, lo que tengo que hacer es tratar de alguna manera de juntar todos estos JavaScript. En el mismo orden que yo los cargo, supongan que yo abra el archivo, copie todo el código y creo un archivo nuevo que se va a llamar, no sé, todo.js. Y yo vaya tomando cada una de las librerías que yo inserté de JS, todos los archivos .js, y los vaya copiando y pegando en este archivo en el mismo orden que los pedí en la página. Y luego reemplazo estos 15, por ejemplo, llamados a un JavaScript por uno solo. Ya que va a depender siempre de que el HTML va a leer de arriba hacia abajo y va a cargar esto. La otra cosa bastante importante, yo lo estoy diciendo para poder acelerar la carga de la página. Ya no que cuando yo me meta a un sitio se demore 20 segundos en cargar. El otro tema es comprimir estos JavaScript. También hay unos lenguajes, unos sistemas de Yahoo o muchos otros, que lo que te hacen es que te permiten, tú ingresas un JavaScript y ellos te lo convierten a un lenguaje de JavaScript comprimido. En el fondo le eliminan un montón de cosas, qué sé yo. Hacen magia, por decirlo así, una cosa interna, y el archivo que pesaba 60 kilos, ahora pesa 12. Y por lo tanto va a ser mucho más rápida la carga y va a funcionar exactamente igual. Y el otro tip que podría haber acá es que hay una librería que se llama Min. M-I-N. Creo que se llama Minify, para ser más exacto. Que está almacenada en estos repositorios de Google de programación. Minify se llama así, estoy seguro. Lo que hace esta librería es que, la parte simple, es que me permite en un archivo de configuración definir todos los archivos JavaScript que yo voy a llamar, y esta librería lo que se encarga es de tomar todos estos archivos, comprimirlos y generar un solo archivo. Por lo tanto, bueno, ahí tendré que investigar más, pero yo lo que hago es cargar esta librería Minify que es de PHP, la cargo en mi servidor y después reemplazo estos 15 JavaScript que yo llamo por un llamado a esta librería Minify diciéndole envíame el grupo de los JavaScript, por ejemplo. Y hay un archivo de configuración donde yo defino cuál va a ser el grupo de los JavaScript, estos 20 archivos. El único detalle es que esos archivos no pueden ser archivos que hayan sido comprimidos, sino que tienen que ser los códigos fuentes originales, sin comprimir. Porque lo que va a hacer este archivo es comprimirlo, eliminarle todos los espacios, un montón de cosas, y finalmente va a generar un archivo que va a tener un caché, que eso es bastante óptimo, y le va a decir al navegador, aquí tienes los JavaScript y no revises esto, no los vuelvas a cargar hasta cierto tiempo. Si yo actualizo cualquier librería de mi sistema de JavaScript, esta librería de PHP se va a encargar de volver a comprimir, volver a generar y volver a enviárselo al navegador cuando corresponda. Así que es algo que tienen que tener en consideración. El otro tema importante es las librerías.
Porque, claro, JavaScript me permite hacer un montón de cosas, pero yo tengo que acceder a todo manualmente, qué sé yo. Y para poder hacer animaciones, yo tendría que generar cierta programación que me permita animar. Entonces, lo que hay que hacer aquí, generalmente, es usar librerías, que son finalmente alguien que ya se dio todo este trabajo de programar funciones para animar, funciones para ciertas cosas, y en el fondo lo que me hacen es facilitarme el trabajo. Estas librerías, la más popular es jQuery o jQuery. La verdad es que hay varias librerías, pero la que me gusta a mí se llama MooTools. Así que para que le den un vistazo, porque a mi juicio es mejor que jQuery. Tiene sus cosas buenas, puede ser que algún capítulo lo dedique a MooTools versus jQuery, pero en la práctica permiten lo mismo. Cualquier librería va a permitir lo mismo. El por qué una librería es mejor o peor es en la forma en la forma en que se usa y qué capacidades tiene. A mi juicio, estas son las dos librerías más grandes y mejores, jQuery y MooTools. Y las dos permiten lo mismo. De hecho, prácticamente no hay nada que no se pueda hacer que no se pueda hacer en una o en la otra. Lo que hay que entender aquí es que estas librerías finalmente se basan en JavaScript. Son librerías que lo que hacen es tomar ciertos elementos de JavaScript y programarlos de cierta manera para que para uno sea más fácil. En vez de uno escribir 60 líneas de código, uno escriba una y la librería se encarga de ejecutar esas 60 líneas por detrás. Entonces, no hay que creer que con jQuery yo puedo hacer cosas que con JavaScript no puedo, porque jQuery depende de JavaScript. jQuery o MooTools son solamente accesos directos, por decirlo así, accesos más fáciles a JavaScript. El otro elemento es, que la última cosa que quiero ver de esto es el DOM, que es algo que se ejecuta en el navegador. No es que se ejecute, el DOM es una estructura jerárquica. En el fondo, cuando yo veo el código fuente de una página, yo lo que voy a ver es que el DOM es esta estructura que me dice que yo tengo una ventana del navegador, un window. ¿Okay? Dentro de ese window tengo un document, que sería el documento. Tengo otros elementos que no se ocupan, pero nunca. Pero tengo el document. Dentro del document tengo mi HTML, donde va a ir el body, por ejemplo, el head. Dentro del body yo tengo elementos, tengo un div. Si se fijan, es algo así como los CSS, son como elementos en cascada. La gracia de este DOM es toda esta estructura, es por decirlo así el HTML, para entenderlo fácilmente. El DOM es como el HTML. Entonces yo lo que puedo hacer es trabajar con el DOM. Y trabajar, por ejemplo, la gracia del DOM es que es una estructura jerárquica que me permite acceder a ciertos elementos. Yo le puedo decir por JavaScript, en window ingresa a document, y dentro de document ingresa a body, y dentro de body ingresa a un div, y dentro de ese div ingresa a una imagen, por ejemplo. Toma el elemento imagen, y dentro de esa imagen toma el atributo src y cámbialo. Y por lo tanto voy a estar actualizando una imagen. JavaScript me permite eso, trabajar con el DOM. Trabajar con esta estructura de HTML, por decirlo así, de objetos, de elementos, con los cuales yo puedo modificar y trabajar. El DOM está siempre presente. Lo que pasa es que es algo que nosotros no vemos y no nos damos cuenta. Así funciona JavaScript. JavaScript funciona con el DOM. Antes de que apareciera esto del DOM, que si yo, y que se hablara, que fuese un tema ya común, porque ahora ya es común, lo que hacía, por ejemplo, una de las grandes cosas que facilitaron el tema del DOM es que antes, cuando yo cargaba un HTML, hace mucho tiempo, estamos hablando de varios años, cuando yo cargaba un HTML, yo tenía que esperar a que se cargara la página completa. Eso quiere decir cargar toda la página, más sus imágenes, más todos los elementos. Entonces, una vez que el navegador se detenía, por decirlo así, yo ahí podía ejecutar los JavaScript. O sea, eso quiere decir cuando estaba listo la carga completa del sitio. Por lo tanto, si yo tenía una foto que pesaba 1 mega, tenía que esperar a que se descargara toda esa foto y todo el tema para poder ahí recién ejecutar ciertos archivos de JavaScript. Por lo tanto, tal vez si mi menú funcionaba con JavaScript, no me funcionaba durante los primeros 5 segundos hasta que se terminara de cargar la página, y ahí luego yo podía insertar estos JavaScript y ejecutarlos para que funcionaran.
con la aparición del DOM, y cuando se comenzó a trabajar con eso, lo que me permitía era trabajar con el DOM Ready. Es decir, que ahora ya todas las librerías, estas MotoBooks, jQuery, todas las trabajan con eso. Es decir, avisarle al navegador que ejecute cierta programación ya no cuando la página se cargue completa, sino cuando se carga el HTML que va por atrás, el DOM. Cuando yo le digo al navegador on DOM ready, cuando esté DOM ready, haz ciertas cosas. Y por lo tanto, hay una gran diferencia de tiempo porque el DOM ready es cargar todo el código que va por atrás, todo el HTML que va por atrás. Y por lo tanto, lo ejecuto una vez que yo recibo, como navegador, recibo este HTML. El HTML me va a decir, mira, acá van imágenes, llama este JavaScript, llama este otro, qué sé yo. Entonces, yo voy a recibir esto, cuando cierro la etiqueta HTML, por decirlo así, sin tener que esperar a que se carguen imágenes ni nada, eso es el DOM ready. Eso quiere decir que el DOM ya está listo. Esa estructura que va por atrás ya está lista, ya está cargada. Por tanto, el navegador, mi navegador ya sabe todas las cosas que hay acá ya puede comenzar a trabajar con los elementos. Bueno, y eso ha sido lo que hemos hablado de JavaScript. Creo que he cubierto bastante, no sé si todo, pero bastante. Y lo que me importa a mí es que entiendan para qué sirve el JavaScript, tal vez no hayan aprendido algo técnico de JavaScript, pero lo que me importa a mí es que se entienda qué es JavaScript. Cosa que ahora cuando alguien te pregunte, te diga, no, es que esto yo no lo puedo hacer con JavaScript. Primero que nada es que no te engrupan y no te digan, no te mienta un programador y uno pueda manejarse y decirle al programador mentira, porque eso no funciona de tal manera, funciona de esta otra, porque ustedes ya tienen el conocimiento para poder manejarse como en todas las áreas. Entonces van a poder saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si voy donde un cliente y el cliente me pide ciertas cosas, yo voy a empezar que ese es el objetivo de este podcast. Voy a empezar a manejar ciertos elementos, voy a empezar a entender para qué funcionan ciertas cosas y por lo tanto voy a poder hablar con el cliente y decirle, ok, mira, esto se puede hacer, esto no se puede hacer y voy a empezar a tener un manejo. Eso es lo que me importa a mí, que entiendan el concepto global, que entiendan para qué sirve, para qué no sirve y qué riesgo implica. Así que bueno, espero que les haya servido y vamos a pasar a la siguiente sección del podcast. Bueno, hoy, como despedida, voy a hablar de un concepto que para mí es bastante importante y que en general mucha gente que trabaja en web no lo tiene claro, no lo tiene en mente. Web hay que entender que es para personas, no para robots. Eso es algo que no sé cómo hay que entenderlo y meterlo en la conciencia de todas las personas que trabajan en web. Cuando yo entrego un sitio, cuando yo digo este sitio está listo, o cuando yo como programador programo un sitio y le digo a mi jefe o quien sea, le digo este sitio está listo, yo tengo que entender que tiene que estar listo para un humano. No, porque esto lo va a usar un humano. No para un robot ni para un documento que me define. Generalmente se trabaja con documentos que definen una pauta y dicen, bueno, este formulario tiene que hacer A, B, C, D. Pero yo tengo que entender que esto lo va a usar un humano. Por lo tanto, aunque el documento y alguien me diga esto tiene que hacer A, B, C, D, yo tengo que usarlo, probarlo y darme cuenta si realmente yo como humano voy a entenderlo. Porque yo puedo hacer todo lo que está en la definición de este sitio y puedo cumplir con todas las normas y todo el tema, pero al final esto lo va a usar una persona y por lo tanto, cuando a usted les toque usar el sitio se van a dar cuenta, no, es que esto a mí no me parece muy lógico. Ahí tienen que ustedes como programadores o como personas, como desarrolladores, lo que sea, tienen que darse cuenta y plantear estos temas, decir, esto no está funcionando, esto no va a funcionar para un humano, esto es súper poco lógico, poco entendible, por lo menos para mí, qué sé yo. Siempre tienen que planteárselo así. En la programación, lo mismo. Cuando trabajan con HTML, lo mismo. Se trabaja de manera diferente, pero siempre hay que pensar que es para humanos. Yo si programo, yo no puedo generar variables o no debería generar variables o nombres de los CSS o nombres de las funciones o nombres de los ID de los elementos que sean, no sé, rem, pack, tal, pop. Por ejemplo, una función para calcular la edad de cierto rango de personas. Entonces la función no le voy a poner cal, ed, ser, rank, per. Sino que
es preferible trabajar con un nombre largo y que llamarlo calcular la función, no sé qué, calcular le da el nombre de una función largo, pero que se entienda, porque tienen que pensar que más adelante ustedes van a salir de esa empresa y el código fuente, si es que hay que modificarlo, lo va a tener que tomar otro programador y ese otro programador va a tener que leer y entender todo esto. Y por lo tanto, mientras más robotizado esté programado, va a ser más terrible para él entender todo. Y por lo tanto modificarlo. Por lo tanto, un trabajo que tal vez para ustedes van a ser de 10 segundos, para él va a ser de 20 minutos porque tiene que entender todo lo que hay detrás de eso. Entonces tienen que entender esto. Web, el que ocupa web finalmente son los humanos y por lo tanto todo tiene que ir en función de trabajar para humanos y no para robots, ni para programaciones, ni para cumplir con lo que te piden, sino que más allá de cumplir con lo que te piden, tienen que cumplir con que un humano va a usar esto y para que finalmente para él sea una buena experiencia. Bueno, hasta acá dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya servido y espero recibir sus comentarios. Y los invito también a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, @preceptdigitales. Y bueno, y meterse, ingresar al sitio preceptosdigitales.com y si pueden comentar, opinar, porque todos estos comentarios y todo, yo siempre los tomo como algo para tener en consideración. Así que siempre se agradece. Bueno, un saludo a todos.